Capítulo 1. El mulch que revive lo que parecía perdido. Imagina entrar a tu jardín y ver esa planta que tanto cuidaste, caída, sus hojas sin color, tallos blandos, como si la vida hubiera decidido abandonarla. Es un momento que a cualquier amante de las plantas le duele en el corazón. Pero aquí es donde entra en juego un tipo de mulch que, lejos de ser solo una cubierta para el suelo, se convierte en un salvavidas silencioso. Este mulch no es el típico que ves en viveros, no es solo corteza o paja, es una mezcla viva, cargada de microelementos y nutrientes que actúan como un banquete para las raíces. Se compone de hojas trituradas, restos de café, cáscaras de huevo molidas y cartón sin tinta. Cada elemento no está ahí por casualidad. Hojas trituradas. Imitan el suelo del bosque, donde las hojas caídas se descomponen y nutren la tierra con materia orgánica estable. Restos de café. Aportan nitrógeno, mejoran la estructura del suelo y atraen lombrices, que son ingenieras naturales de la fertilidad. Cáscaras de huevo, fuente de calcio, esenciales para que las plantas fortalezcan sus paredes celulares y para evitar problemas como la pudrición apical. Cartón sin tinta, mantiene la humedad, crea una barrera contra malezas y se degrada lentamente alimentando a hongos beneficiosos. ¿Por qué esta mezcla funciona incluso en plantas que parecen muertas? La clave está en que no solo aporta nutrientes, sino que transforma las condiciones del suelo. Un suelo degradado, seco o demasiado compactado no permite que las raíces respiren ni absorban lo que necesitan. Al cubrirlo con este mulch, estás creando un microclima. La humedad se mantiene estable, la temperatura del suelo se regula y poco a poco la vida microbiana empieza a trabajar para liberar los nutrientes. Además, esta cubierta actúa como un escudo. Las raíces que estaban expuestas al calor o al frío extremo ahora se encuentran protegidas. La planta no tiene que gastar energía en sobrevivir al clima y puede concentrarse en regenerar sus tejidos. Y aquí sucede algo sorprendente. Muchas plantas, aunque su parte aérea parezca muerta, mantienen raíces vivas. Al recibir las condiciones adecuadas, esas raíces activan brotes nuevos y lo que parecía irrecuperable empieza a mostrar señales de vida. Este proceso no es instantáneo. A veces toma semanas, incluso meses, dependiendo del tipo de planta y del daño sufrido. Pero la diferencia es que ahora el suelo es un aliado, no un enemigo. Con cada día que pasa bajo esta capa nutritiva, la planta recibe un flujo constante de energía y minerales. Es como si estuvieras reescribiendo la historia de su ciclo vital. Capítulo 2. El secreto invisible, cómo el mulch despierta la vida del suelo. Cuando pensamos en revivir una planta, la mayoría imagina fertilizantes líquidos, vitaminas foliares o podas estratégicas. Sin embargo, hay un escenario oculto que determina el destino de cualquier planta: el suelo. Y aquí es donde el mulch, lejos de ser solo una cubierta decorativa, se convierte en un motor invisible de transformación. La vida de una planta está directamente ligada a la salud de sus raíces, y las raíces, a su vez, dependen del ecosistema que las rodea. Un suelo muerto, compactado, seco y sin microorganismos, es como una casa vacía. Las raíces pueden estar allí, pero no hay nada que las alimente ni proteja. Cuando colocamos una capa de mulch especial, lo que realmente estamos haciendo es instalar un sistema de soporte vital bajo la superficie. El primer cambio ocurre con la humedad. La evaporación del agua disminuye de forma drástica, lo que significa que el suelo ya no pasa por esos ciclos de sequedad extrema que debilitan a las raíces. La humedad constante actúa como un recordatorio para las raíces de que no están en peligro, y eso reactiva su actividad de absorción. El segundo cambio es térmico. Las variaciones bruscas de temperatura, del calor intenso del mediodía al frío nocturno, dejan de ser un problema porque el mulch funciona como un aislante natural. Esto no solo previene el estrés de la planta, sino que también favorece que los microorganismos del suelo trabajen de manera continua, sin hibernar en las noches frías. Y aquí llegamos al tercer cambio, quizá el más importante: la activación microbiana. Restos de café, hojas trituradas, cáscaras de huevo y cartón son un festín para bacterias y hongos beneficiosos. Estas pequeñas formas de vida comienzan a descomponer los materiales, liberando nutrientes en una forma que las raíces pueden absorber de inmediato. A medida que el mulch se degrada, se crean microcanales que airean el suelo, y la presencia de lombrices se multiplica, excavando túneles que mejoran la circulación de agua y oxígeno. Todo este proceso es gradual.
pero constante. En pocas semanas, el suelo que estaba duro y sin olor comienza a volverse suelto y con ese aroma característico a tierra viva. Ese olor no es solo agradable. Es señal de que el suelo respira, de que las raíces tienen un entorno donde expandirse y de que la planta tiene acceso a una dieta equilibrada y natural. La recuperación que vemos en la parte aérea de la planta, nuevos brotes, hojas más verdes, tallos firmes, no es magia ni suerte. Es simplemente la respuesta visible de lo que ha estado ocurriendo, en silencio, bajo la capa de mulch. El mulch no solo revive plantas, revive el suelo. Y cuando el suelo vive, todo lo que crece en él tiene una oportunidad real de prosperar. Capítulo 3. El papel del mulch, como guardián contra el estrés ambiental. Cuando hablamos de estrés en las plantas, no nos referimos solo a falta de agua o nutrientes. El estrés ambiental es un enemigo silencioso que ataca desde varios frentes: cambios bruscos de temperatura, vientos fuertes, lluvias intensas, exposición directa al sol durante horas, o incluso el frío nocturno que llega sin aviso. Cada uno de estos factores obliga a la planta a gastar energía en defenderse, energía que podría usar para crecer, florecer o producir frutos. El mulch, aplicado correctamente, se convierte en un guardián invisible que reduce esos impactos. Piensa en él como un escudo natural que, aunque no se mueva ni tenga forma de barrera física evidente, crea una zona de amortiguación entre el entorno agresivo y las raíces. Durante el día, cuando el sol calienta el suelo, el mulch bloquea parte de ese calor, evitando que la temperatura suba demasiado y dañe las raíces. En la noche, actúa como un abrigo, manteniendo la temperatura interna estable para que las raíces no sufran un enfriamiento repentino. Este equilibrio térmico es vital porque las plantas, igual que nosotros, funcionan mejor cuando sus condiciones son estables. En cuanto a la lluvia intensa, el mulch evita que las gotas impacten directamente sobre el suelo, lo que reduce la compactación y la erosión. En vez de perder nutrientes arrastrados por el agua, el mulch permite que la lluvia se filtre lentamente, como si el suelo estuviera bebiendo de forma pausada y controlada. El viento, por otro lado, es un ladrón de humedad. Seca la superficie del suelo rápidamente y obliga a la planta a gastar agua que podría usar en sus procesos internos. Al cubrir el suelo, el mulch retiene la humedad y evita que se pierda tan rápido, actuando como un banco de agua disponible para los días difíciles. Este papel de guardián no se limita a la planta que ves. Bajo el suelo, el mulch protege un ejército de aliados invisibles: microorganismos, lombrices, hongos y bacterias beneficiosas que necesitan un ambiente estable para vivir. Si estas formas de vida mueren por exceso de calor, frío o sequedad, el suelo pierde fertilidad y la planta queda indefensa. En resumen, el mulch no solo revive plantas, sino que les permite vivir en un entorno más amable, estable y fértil. Es un aliado silencioso que combate un enemigo invisible, el estrés ambiental, y aunque no lo veas actuar, cada brote verde y cada flor que aparece es prueba de que su trabajo está dando frutos. Capítulo 4. El mulch como banco de nutrientes a largo plazo. Cuando pensamos en alimentar una planta, solemos imaginar abonos líquidos o fertilizantes de liberación rápida. Sin embargo, la naturaleza tiene un método mucho más paciente y eficiente: almacenar los nutrientes en forma sólida y liberarlos poco a poco, exactamente como hace el mulch. Este tipo de mulch, mezcla de hojas secas, restos de café, cáscaras de huevo y cartón, no solo protege el suelo y regula la temperatura, también se convierte en una despensa subterránea. Cada uno de sus componentes es como un billete en una cuenta de ahorros. Está ahí, esperando el momento adecuado para liberarse y alimentar a la planta. Las hojas secas trituradas aportan carbono y materia orgánica que mejoran la estructura del suelo, pero su descomposición es lenta, lo que significa que el beneficio se prolonga en el tiempo. Los restos de café liberan nitrógeno de forma gradual, estimulando el crecimiento de hojas nuevas sin causar un exceso que queme las raíces. Las cáscaras de huevo molidas son una reserva de calcio de liberación muy lenta, protegiendo a la planta de problemas estructurales incluso meses después de aplicarlas. El cartón sin tinta, al descomponerse, alimenta a hongos beneficiosos y crea canales que retienen humedad y nutrientes. A diferencia de los fertilizantes químicos, que pueden aportar un pico de nutrientes que la planta no siempre puede aprovechar,
El mulch permite que el suelo los libere solo cuando las condiciones son ideales. Esto significa que no se desperdicia alimento y que el riesgo de lavado de nutrientes por la lluvia es mucho menor. Además, este almacenamiento natural alimenta no solo a la planta, sino a todo el ecosistema del suelo. Bacterias, lombrices, hongos y pequeños insectos que, a cambio, continúan produciendo más nutrientes disponibles. Es como si el mulch creara una economía circular bajo la tierra, donde nada se pierde y todo se transforma. Con el tiempo, una planta que vive sobre una capa constante de mulch desarrolla un sistema de raíces más profundo y fuerte, porque sabe que siempre tendrá acceso a un suministro constante de alimento. Y ese es el verdadero poder del mulch, como banco de nutrientes. No solo alimentar hoy, sino garantizar que la vida continúe mañana, sin depender de intervenciones constantes del jardinero. Capítulo 5. Transformando lo perdido en vida, la magia final del mulch. Hemos visto cómo el mulch protege, nutre y regula el entorno de la planta. Ahora llegamos al momento culminante, cómo transforma lo que parecía irrecuperable en vida vibrante. Imagina a esa planta marchita del principio, que parecía condenada. Sus hojas están secas, sus tallos caídos, y hasta el más optimista podría pensar que no hay solución. Sin embargo, la capa de mulch que cubre sus raíces inicia un proceso silencioso pero constante. El primer milagro ocurre bajo la superficie. Las raíces que aún estaban vivas, aunque dormidas, comienzan a percibir la humedad constante y la disponibilidad de nutrientes. Es un estímulo que activa su metabolismo y provoca brotes nuevos. A la par, la actividad microbiana en el mulch mejora la estructura del suelo y produce hormonas de crecimiento naturales que la planta empieza a aprovechar. Es como si el mulch le hablara en un lenguaje invisible, diciéndole: aquí hay seguridad, aquí hay alimento, puedes crecer de nuevo. El segundo milagro se ve en la parte aérea. Brotes verdes emergen tímidamente, hojas nuevas se expanden, y los tallos, que antes estaban blandos, empiezan a ganar firmeza. Cada signo de vida es un reflejo del trabajo que ocurre silenciosamente bajo tierra. Además, este proceso fortalece la planta contra futuros desafíos. Una planta que ha sobrevivido a un estado crítico con ayuda del mulch desarrolla raíces más profundas, hojas más resistentes y un sistema inmunológico más efectivo frente a plagas y enfermedades. Es decir, el mulch no solo revive, sino que prepara a la planta para ser más fuerte que nunca. Finalmente, el resultado visible es impresionante. Lo que parecía muerto florece nuevamente. La satisfacción de ver cómo un pequeño aliado orgánico, hojas, café, cáscaras, cartón, puede transformar la vida, es un recordatorio de que la naturaleza tiene soluciones inteligentes y silenciosas, si sabemos cómo ayudarlas. El mulch, entonces, no es solo una herramienta de jardinería. Es un puente entre la desesperanza y la regeneración, un mecanismo que convierte la paciencia y el cuidado en un renacer tangible. Esta es la culminación de todo el proceso. Una planta que vuelve a la vida gracias al mulch, recordándonos que, en la naturaleza, incluso lo que parece perdido tiene una oportunidad de resurgir.